Soy Sergi Pascual, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la política y la ética en el pensamiento de Platón. Para ello, primero vamos a hacer una pequeña introducción. Es un filósofo ateniense, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, hermano de Glaucón y Adimanto, fundador de la Academia y autor de muchos libros, todos ellos diálogos, en los que se tratan muchísimos temas. Los sofistas son demócratas y son maestros de oratoria. Eran los grandes intelectuales de la época. Si vamos a la definición etimológica de sofistas, sofistas proviene de sofos en griego y de sofía, que significa saber, sabiduría, ¿no? Entonces los sofistas eran los grandes sabios de la época. Esto hay que entenderlo porque Sócrates los consideró públicamente estafadores, puesto que comercializaban con la verdad. Digamos que cobraban por sus enseñanzas, fueron los primeros que cobraron por enseñar, los primeros maestros con un sueldo o una paga o una remuneración económica. Y Sócrates consideró que se aprovechaban del pueblo, puesto que con sus clases de oratoria, de erística, digamos que se centraban más en el objetivo de convencer y persuadir mediante la forma que en el contenido y la verdad en sí. Cabe decir que Sócrates consideraba que existía una verdad absoluta y los sofistas eran relativistas. Continuamos con la política. Platón defendía el gobierno del que más sabe. Volver a Sócrates porque influye en esta teoría del filósofo gobernante, influye la teoría del intelectualismo moral de Sócrates. Según Sócrates, el intelectualismo moral viene a significar lo siguiente: la virtud es el conocimiento, el vicio es la ignorancia y nadie obra mal a sabiendas. El lenguaje de ir por casa, que para hacer el bien hay que conocer el bien y el que hace el mal es porque no conoce el bien. Digamos que el mal es el desconocimiento del bien. Y vemos una teoría sobre el bien según la cual el conocimiento es imprescindible para hablar del bien. Hay que conocer el bien para aplicarlo. Digamos que el conocimiento y la virtud son inseparables. Y esto en el terreno de la ética y en el terreno de la política. En el terreno de la parte individual y en el terreno de la parte colectiva. Aquí un inciso: la ética se ocupa de la vida, de la virtud y de la felicidad del individuo. Cómo dirigir la vida de una persona desde un punto de vista de la virtud y la felicidad. Y la política se ocupa de la vida en comunidad, cómo organizar un Estado, cómo organizar una polis política. Y ethos viene de ethos, que significa buen carácter, ¿no? La ética sería la ciencia del buen carácter, la disciplina que se ocupa del buen carácter de las personas, siempre teniendo en cuenta también la felicidad. Entonces, veamos ya que ética y política irán juntas en Platón, porque una persona no puede ser feliz sin que haya una sociedad feliz. En esta época la ética se subordina siempre a la política, no son terrenos separados, como hoy en día una sociedad más individualista en la cual se puede y se habla, puede que no sea una cosa positiva, pero se habla de la felicidad, se vive la felicidad sin tener en cuenta a los demás, y hay gente que es feliz sin tener en cuenta la sociedad. Este concepto filosóficamente no cala. A continuación, conviene que relacionemos la educación con la política. Tal y como hemos dicho anteriormente, deberá gobernar el que conoce la idea de bien. Y para ello tendrá que superar una serie de disciplinas que se llaman disciplinas propedéuticas. Entre las disciplinas propedéuticas tenemos la matemática, la geometría, la aritmética. Son disciplinas que preparan para la dialéctica. Aquí Platón hace un estudio
de cómo tiene que ser el sistema educativo, empezando por seleccionar unas mejores naturalezas y luego una serie de disciplinas que son eliminatorias: gimnasia, música, geometría, astronomía, aritmética, geometría. Bueno, en principio, simplemente destacar, porque hoy no es el día para hablar de la educación, que son fases que están organizadas en edades y que son eliminatorias. Y que al final, haciendo referencia a la caverna, al mito de la caverna, al final el matemático estará ya casi fuera de la cueva, digamos, y el filósofo será el que consigue salir de la cueva y conoce la idea de bien. Pues en eso estamos. Será el que domine la matemática y la dialéctica y lleguen al final del proceso educativo, será este el que tendrá que gobernar. Aquí hay una cosa muy interesante, porque Glaucón le pregunta a Sócrates: ¿y no les perjudicaremos haciendo que vivan peor, pudiendo vivir mejor? A lo que Sócrates responde lo siguiente, responde: ¿te has vuelto a olvidar, amigo mío, que a la ley no le interesa que haya individuos que gocen de una particular felicidad? Digamos que en el proceso educativo los futuros gobernantes ya están enseñados para cuando lleguen fuera de la cueva, cuando conozcan la idea de bien, bajen a rescatar a los prisioneros, volviendo otra vez al mito de la caverna. Los filósofos gobernantes bajarán y se ocuparán de la gente, no se quedarán en la Torre de Marfil. Aquí vemos también la idea de los bienaventurados. A Platón no le interesan los filósofos bienaventurados, y en ese sentido hay otro ataque a los sofistas, ¿no? Lo que le interesan son filósofos que hagan el bien, no solamente que conozcan el bien. Continuando con la exposición, por una parte el gobierno del que más sabe y en relación con la educación, la teoría de la meritocracia, el filósofo gobernante, y por otra parte Platón habla de que tiene que haber una armonía entre las tres clases sociales. Por una parte están los filósofos, por otra parte están los guardianes y por otra parte están los artesanos. Las tres clases sociales tienen que estar en armonía. Si vamos al libro de Carlos Roser Martínez, es una edición que se trabaja para la selectividad aquí en Valencia. Si vamos al libro, veremos el esquema en el cual aparecen las tres clases sociales y en estas tres clases sociales lo que tiene que haber es una armonía. O sea, el gobernante tiene que conseguir que haya una armonía entre las tres clases sociales. Como vemos, aquí tenemos las tres clases sociales. Entonces, el filósofo que tiene el alma racional situado en la cabeza con la función de gobernar y la virtud de la prudencia. El guardián, que tiene la parte del alma desarrollada irascible, situada en el tórax, la función defender, la virtud del coraje. Y el artesano, que tiene la parte del alma concupiscible o apetitiva, situada en el bajo vientre, la función producir y la virtud, la templanza. Las tres clases sociales tienen que estar en armonía. Y de eso se tiene que ocupar también el filósofo gobernante. En el caso de que haya algún problema, es el gobernante el que decide, porque es el que ha desarrollado la parte racional y ha sido educado para ello, superando una serie de disciplinas, finalmente superando la dialéctica, de la cual no hemos hablado, pero que la dialéctica es el arte de conocer las ideas, y es el filósofo el que tiene que conseguir que cada clase social haga su función. Simplemente insistir en esto. Por otra parte, quisiera terminar ya exponiendo la idea de que la ética funciona del mismo modo que la política. Y sobre todo me refiero ahora a los estudiantes de segundo de bachillerato. Cuando os pregunten la ética en selectividad, por ejemplo, no os asustéis, porque según Platón existe un isomorfismo entre el hombre y el Estado, un isomorfismo. Significa que hay una misma forma en el hombre que en el Estado. El hombre también tiene una parte racional,
situada en la cabeza, una parte irascible situada en el tórax y una parte concupiscible o apetitiva situada en el bajo vientre. Y para ser feliz, estamos hablando de la ética ahora, porque es a nivel individual, para ser feliz, la parte racional tiene que gobernar y tiene que haber una armonía entre las tres partes. Y en la sociedad, para que sea justa, tiene que pasar lo mismo, pero tal y como hemos dicho, haciendo referencia a las tres clases sociales que se equiparan a las tres partes del alma. Entonces, la ética funciona igual. Hay un isomorfismo entre el hombre y el Estado. Hay también un concepto que aparece en los libros que es concepción organicista del Estado. El Estado funciona como un ser vivo. En la división tripartita del alma, las tres partes del alma, pues igual el Estado funciona como un ser vivo. Simplemente quería decir esto, que la ética se subordina a la política, la ética está muy relacionada con la política, y bueno, del mismo modo que conociendo el bien podremos dirigir nuestra vida virtuosa y podemos dirigir nuestra vida por el camino de la virtud y podremos ser felices. Y conociendo la idea de bien, formándonos muy lentamente, es un proceso muy costoso, muy duro. Volviendo a la cueva es un proceso que te ciega los ojos si quieres hacerlo rápidamente, con lo cual hay que hacerlo lento, hay que hacerlo sin prisas, y de esa manera el que consiga superar todas las disciplinas y consiga superar la dialéctica será el que deberá gobernar. Llegados a este punto, simplemente quiero plantearles unas cuestiones. ¿Creéis que el saber es importante para ser feliz? ¿Piensas que hay una idea de bien absoluta? ¿Crees que el sistema democrático actual tiene los mismos problemas que pensaba Sócrates? ¿Hay hábiles engañadores en el terreno de la política y debería gobernar el que más sabe? ¿Es la teoría de Platón, la teoría política de Platón, una teoría demasiado elitista? ¿La teoría de Platón es una teoría que podría degenerar en una dictadura? ¿Piensas que existe el bien? ¿O más bien crees que el bien es producto de una convención, como pensaban los sofistas? Bueno, pues
con estas cuestiones creo que también de esta manera podéis reflexionar en casa y si queréis comentar alguna cosa en el canal, ahí estaremos para responder. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.